Hola, estamos aquí en nuestro quinto episodio con un gran invitado en el programa En Sintonía con el doctor Jorge Ponce. Hoy me enorgullece que me acompañe el doctor Jerónimo Monterrubio, quien es cirujano bariatra. Para la gente que no sabe qué significa la cirugía bariátrica, pues es cirugía para obesidad. Quiero darle la bienvenida al doctor Jerónimo. Gracias por Muchas gracias, Jorge. acompañarme, Jerónimo. Aquí Muchas estamos. gracias y el orgullo es mío y te felicito porque sin duda este esfuerzo que haces por tu podcast y por llevar información de salud verdadera a todos tus seguidores, creo que es lo que todos los médicos deberíamos de hacer cuando nos quejamos de que en las redes vemos información falsa. Pues creo que somos los médicos los que tenemos que llevar la información verdadera a las redes, y si no hacemos este tipo de esfuerzos, pues creo que no podemos competirle a esa información falsa que ronde, y la verdad que pues me siento muy contento de estar aquí. No, al contrario. Oye, Jerónimo, háblame un poquito de ti. ¿Dónde te formaste? ¿Qué te llevó a hacer cirugía bariátrica dentro de todas las ramas de la cirugía que hay? Para que la gente te conozca un poquito más. Bueno, pues yo hice mi carrera en la Universidad de Monterrey, después hice la especialidad de cirugía general en el Hospital Muguerza, y después durante mi formación de cirugía general empecé a tener cierta especialización hacia la cirugía bariátrica, y después estuve un año en un entrenamiento especializado de cirugía bariátrica. Lo que me jaló mucho hacia esa parte de la cirugía bariátrica fue desde la carrera, que me gustaba mucho una materia que se llama bioquímica médica, que la debes de recordar, que no a todo el mundo le gusta, pero... La recuerdo con mal sabor. pero esa parte donde aprendes todo lo del metabolismo y cómo se utiliza toda la energía y cómo se cambia dentro del cuerpo y toda esta parte, me atraía mucho, pero no me veía fuera del quirófano. Cuando descubrí una especialidad que podía, y realmente la primera noticia que llegó a mi mente así de la cirugía bariátrica, es que había una cirugía que podía corregir la diabetes. Y cuando vi eso dije, ¿cómo que una cirugía puede corregir la diabetes? Y me puse a investigar, encontré la cirugía bariátrica. Yo soy de Reynosa, en Reynosa busqué un cirujano que se dedicaba a esto, lo contacté, me invitó a unas cirugías, y cuando vi el procedimiento quirúrgico como tal, pues fue que me gustó mucho. Y luego en esas semanas que estuve asistiendo a cirugías, pues conoces lo más apasionante de la cirugía bariátrica, que son las historias detrás de cada cirugía que haces, porque puedes hacer la misma cirugía 10 veces, pero en el paciente, en la historia, son 10 historias completamente diferentes. Claro. Y cuando se engloba todo eso, pues sin duda se convierte para mí en una especialidad muy apasionante, que me ha permitido durante estos años pues ayudar en la vida de muchas personas en cosas que a lo mejor otras especialidades no me hubieran dado como esa pasión pues por cambiar la vida de las personas. ¿Y cuáles son tus hobbies, Jerónimo? Aparte de trabajar y trabajar. Pues bueno, uno, pues, me conoces bien, la NFL es algo que me gusta mucho. ¿Y te hiciste bucanero, compadre, o no? No, sigo siendo patriota. Para todos los que saben que soy patriota, no. O sea, no te cambiaste por Tom Brady. No. Okay. No, seguiremos, esperemos ahora este año empezar a retomar el camino de las victorias. Del triunfo. Y también pues la parte de la música. Me gusta, tú sabes que tenemos un grupo que se llama Banda Gástrica. Claro. Esa parte también, desde pues muy chavo me ha gustado. Toco guitarra, disque canto. Pero bueno. Está bien, el intento se hace, compadre. Oye, Jerónimo, y hablando en sí, ¿qué es la cirugía bariátrica? Una pregunta. Y hay también mucha gente que deja a un lado lo que una cirugía bariátrica te puede ayudar en mejorar tu salud. Muchos lo ven como algo estético. O sea, ¿cuál es tu punto de vista? O sea, ¿qué es la cirugía bariátrica y si se considera algo estético o lo estético viene añadido a los resultados que te va a dar la cirugía? Así es. Mira, bueno, la cirugía bariátrica es la rama de la cirugía que se encarga precisamente de ofrecer el tratamiento quirúrgico de la obesidad y las enfermedades metabólicas que acompañan a la obesidad, que puede ser diabetes, hipertensión, apnea del sueño, en fin, hay un grupo de enfermedades donde la obesidad es un factor de riesgo importante para desarrollarlas. Estos tratamientos, lógicamente, no son de primera línea. O sea, no puede ser el primer tratamiento que alguien hoy se despierta y dice, quiero bajar de peso, me voy a ir a operar. De hecho,
eso convertiría en un mal candidato a una cirugía a alguien que nunca ha hecho una dieta en su vida. Normalmente los pacientes vienen con historias de he hecho todas las dietas que he podido, he intentado bajar de peso muchas veces, he bajado de peso algunas, pero he recuperado todo el peso en algún tiempo, y esos son los pacientes donde se les ofrece ya un tratamiento quirúrgico. Sí es verdad que se ha posicionado durante algún tiempo la cirugía bariátrica como una cirugía estética. La verdad que no es así, no es el primer objetivo. No es el objetivo. Exactamente, okay. No es el primer objetivo. El objetivo primordial del enfoque de la cirugía bariátrica es ofrecer salud a través de una cirugía a los pacientes, que tiene como un efecto secundario que los pacientes obtienen un resultado estético que a lo mejor por mucho tiempo estaban buscando, es verdad, y no estamos peleados con eso. Claro. O sea, qué bueno que lo tengan, y en muchos casos eso brinda a los pacientes salud emocional. Y la salud emocional es algo muy importante también para los pacientes. A veces parecería ser muy superficial el hecho de hablar, por ejemplo, de la ropa. Es algo que quien no viva una historia de me gusta una camisa y no me la puedo comprar, o me gusta un vestido y no había de mi talla, o tengo que ir a Estados Unidos para comprarme ropa porque aquí en las tiendas no encuentro. Quien no vive esa historia no logra entender lo que representa ese tema. Okay. O pacientes jóvenes que tengo que me comparten que nunca han ido de compras con sus amigas porque las amigas compran en otras tiendas, ¿verdad? Y esa parte, quien no tenga ese problema no logra entenderlo. Y cuando a través de un procedimiento ahora pueden hacerlo, una chavita de 20 años, pues lógicamente la salud emocional que le trae la cirugía a esa persona es muy importante. Por lo tanto, siempre el enfoque debe ser de salud. Nuestros pacientes, cuando al año del seguimiento les preguntas ¿cómo te sientes? Nunca la respuesta es me siento más flaco o me siento más flaca. Normalmente la respuesta es me siento muy bien, ¿verdad? He podido hacer cosas que tenía tiempo que no hacía. Dependiendo de los grupos de edad, lógicamente es la respuesta de qué has logrado en este año. Tenemos pacientes de 60 años que lo más feliz que les ha hecho en este año es que han podido jugar con los nietos sin cansarse. Tenemos pacientes jóvenes que se han cambiado hasta de carrera porque ahora se atreven a estudiar aquello que a lo mejor por su peso no se sentían con la seguridad de hacerlo. Y pues dependiendo del grupo de edad tenemos esos pacientes. Toda esa parte hace que la cirugía bariátrica no sea estética. También hay una responsabilidad por parte del gremio, de los cirujanos bariatras. Lo más fácil de vender en nuestras redes sociales pues es un antes y después. Claro. Entonces poner un paciente de 150 kilos que hoy pesa 70. Poner su foto de antes y poner su foto de después. Y eso gancha Es muchísimo. El trabajo más fácil de marketing, pero no envía el mensaje correcto. Enviar el mensaje correcto de que la cirugía bariátrica es por salud es un mensaje más denso, es un mensaje más difícil, es un mensaje que representa un poco más de tiempo de que el paciente pueda, digamos, captar la señal a través de las redes o de la publicidad o de todo, pero es el mensaje correcto. Y ese es el trabajo que tenemos que estar haciendo todos los especialistas en obesidad, en el tratamiento de la obesidad, en enviar el mensaje correcto de que la obesidad es una enfermedad, de que existen diferentes tratamientos y que la cirugía bariátrica representa el tratamiento quirúrgico de la obesidad. Ok. Oye, Jerónimo, y en cuanto a las cirugías bariátricas, ¿qué tipos hay o qué tipos realizas tú? Bueno, en el tratamiento, digamos, integral podemos partir desde el tratamiento médico, farmacológico, nutricional, que en el equipo multidisciplinario, que al rato platicamos de ello, pero se puede abordar, incluso con pruebas genéticas. Después tenemos los tratamientos endoscópicos, que son los que no es una cirugía como tal, sino se introduce a través de la boca un dispositivo, que son básicamente los balones. Hay diferentes tipos, pero básicamente los balones representan la mayor parte de estos tratamientos. Y después vienen los tratamientos quirúrgicos. Pero bueno, digo, para la gente que no nos pueda entender muy bien, el balón, ¿qué hace? O sea, tú lo metes al estómago y luego... Así es. El balón se introduce a través de la boca por un endoscopio. Lo introducimos al estómago y en el estómago ocupa cierto porcentaje de la capacidad del estómago. El tratamiento va para quienes pretenden bajar a lo mejor unos 15 kilos, que es lo que se pierde en promedio. Ofrece cambios en cuanto a la capacidad del estómago, de la cantidad de alimento. De saciedad. Nunca de saciedad. Así es, nunca al nivel de una cirugía, pero sí mejor que una dieta. Okay. O sea, si ponemos una línea entre las dietas y la cirugía, el balón se encuentra, digamos, en medio de esa línea, un poco más cargado hacia las dietas, es decir,
para los pacientes de balón necesitamos pacientes muy comprometidos en hacer ejercicio, en mejorar su calidad nutricional, porque si solamente se colocan el balón sin hacer cambio, de hecho ni la cirugía, ¿verdad? Pero sin hacer ningún cambio, podemos tener resultados pues muy pobres, ¿verdad? Va enfocado a pacientes. ¿Quién es la paciente ideal? Les digo, hay 2 pacientes ideales para el balón. Uno, la mamá de la novia. Eso es lo que te iba a preguntar, que si van muchas novias de que pónmelo porque me caso en 3 meses. Sí, pues fíjate que más que la novia, yo creo que la familia circundante a la que se va a casar, ¿no? Va la señora que se quiere poner el balón, que quiere bajar unos 10, 15 kilos para la boda de su hija, verse muy bien. Y si después de... el problema con el balón, el verdadero problema del balón es que se retira. Y al momento de retirarlo, vuelves a estar exactamente igual que antes de colocártelo. Tu estómago está del mismo tamaño. O sea, no tienes una herramienta futura que te ayude a mantener el peso perdido. Ese es un candidato. O sea, van y se ponen el balón, bajan 10, 15 kilos, se ven muy bien el día de la boda de su hija, del evento. Y después, pues lógicamente viene la fase de sostenimiento que está acompañado del equipo multidisciplinario. Y pues ahí empieza el verdadero reto del balón. Una vez retirándolo, pues generar los cambios de hábitos y los cambios que importantes es lo más difícil para mantener esos kilos que se perdieron. Sí, porque el que le atora, le atora. O sea, si comes... Así es. Sí. O sea, esa parte genéticamente no generamos cambios ni con la cirugía. Claro. Es decir, el paciente genéticamente sigue siendo un paciente que potencialmente puede subir de peso. Otro caso que tenemos frecuente para balón son las mujeres entre, digamos, los 25 y los 40, que después de alguno de sus embarazos quedaron con ciertos kilos arriba. Les digo, que después del embarazo quedaron con 15 kilos arriba y un bebé. Y entonces se ha cambiado el entorno de su día a día. Claro. Si a lo mejor antes de su embarazo podían hacer ejercicio, tenían más control nutricional, a lo mejor ahora con el bebé se ven más limitadas en tiempo. Incluso quienes trabajan, pues entre el trabajo, el cuidado del bebé y todo, digamos, pues tienes menos tiempo para ti. Exactamente, perdieron el tiempo a hacer ejercicio, pero son pacientes que en su peso habitual no tenían un problema de sobrepeso. O sea, normalmente estaban en un IMC en peso normal. Estas pacientes se colocan el balón, bajan sus 10 o 15 kilos, se retira el balón y como su peso habitual era un IMC normal, más fácilmente pueden sostener ese peso perdido a largo plazo. ¿Y qué otro tipo? O sea, está la manga gástrica y el bypass. Así es. Básicamente, hay más procedimientos quirúrgicos. Tenemos derivaciones biliopancreáticas, el suidodenal, el bypass hay diferentes formas de hacerlo, hay SADIS, hay otras cirugías, digamos, con mayor impacto metabólico, que precisamente por ese impacto metabólico que tienen, son menos frecuentes de que se realicen. Las 2 cirugías que principalmente se realizan es la manga gástrica y el bypass gástrico. El bypass gástrico tenemos 2 formas de cómo configuramos el bypass. Una es en Y, que es el bypass clásico de toda la vida. Otra es el bypass de una anastomosis, que es el que se le conoce como mini, y es mini no porque el paciente reciba menos cirugía, sino porque es una cirugía más rápida. Y al hacer ese mini bypass, es una cirugía más corta y hay ciertos pacientes que potencialmente son candidatos a esa cirugía. También el bypass en Y nos permite, digamos, jugar un poco con la distancia de las asas de intestino. Cuando queremos un impacto metabólico mayor, podemos hacer asas un poco más largas. Cuando queremos un impacto metabólico menor, como en los casos del reflujo, que son pacientes que a lo mejor no tienen tanto sobrepeso, pero tienen reflujo, hacemos asas un poco más cortas. Pues como mi caso. Como tu caso. Sí, claro. Ayudamos, que te hacemos las asas más cortas porque el bypass, la indicación es quitar el reflujo. Y al quitar el reflujo, no necesito un bypass que sea muy metabólico y que te condicione a lo mejor una pérdida de peso un poco mayor, sino lo que necesito es que el bypass te quite el reflujo. Y la ventaja es que desde que te despiertas ya no tienes reflujo, ¿verdad? Porque mecánicamente hubo un cambio que te da un beneficio importante. Sí, compadre, a mí me salía lumbre por la garganta, o sea, no podía dormir. Entonces, en ese caso como el tuyo, y es muy frecuente, de hecho, tengo una paciente que me dejó muy marcado su historia porque llegué al día siguiente a operarla por reflujo y le digo, ¿cómo pasaste la noche? Preguntándole por dolor y cosas así, ¿no? Y me dice, es la mejor noche que he tenido en 10 años. Es que ¿sabes qué pasa? Digo, solamente a los que nos ha pasado eso, sabemos, llega un momento, compadre, en el que te da miedo dormir, güey. O sea,
porque dices, se me va a venir esto y te despiertas y te quema y te estás ahogando y te crea, pues te queda ronco, te duele y así pasa, o no quieres cenar Claro, yo les digo a los pacientes, la mayor parte de los síntomas del reflujo los descubres después de la cirugía, cuando dejas de tener ciertos síntomas que no sabías que eran por reflujo. Claro. Como la tos, a veces traen como una carraspera que, todo el día. todo el día, que es reflujo, pero estás acostumbrado a tenerlo. Y a veces, cuando se hacen ya la cirugía, empiezan a notar de, oye, ya no tengo tantas infecciones en la garganta, ya no tengo esta tos, o incluso en su dieta, lo que decías ahorita, han ido poco a poco aislando alimentos, horarios de alimentos, ciertas cosas que no las, a lo mejor no lo tienen en mente, de que lo hacen porque ya lo realizan de forma natural, Claro. en una forma de protección de los Sí, ya síntomas puedes que dormir dicen noche. acostado normal, ¿no? Con 10 almohadas ahí. Otra paciente me decía que no le gustaba viajar tanto porque después en los hoteles no tenía, o sea, tenía que pedir almohadas extra, tenía que prepararse para dormir en ciertos lugares, que son cosas que, pues alguien, como tú dices, alguien que no tiene reflujo, pues no sabe que suceden. Entonces, lógicamente hay otras cirugías para el reflujo. En el caso del bypass nos ofrece esa doble beneficio que te quita el reflujo y te ayuda a bajar de peso. Incluso tenemos pacientes que son diabéticos, hipertensos y tienen además reflujo. Para mí es un marcador muy importante en la selección del paciente entre manga y bypass. Si el paciente tiene reflujo, es un marcador muy importante para elegir hacer un bypass gástrico. Y siempre les explico lo que hablábamos ahorita. No es lo mismo un bypass gástrico que se le hace a un paciente diabético que utiliza 2 o 3 fármacos para controlar la diabetes. Ese bypass, el fin es más metabólico y tienen que ser asas más largas y un bypass un poco más fuerte. O sea, por asas más largas te refieres a que dejas más área de mala absorción. Así es, más áreas bypasseadas, digamos. Nos brincamos un poco más de centímetros de intestino que en el caso del reflujo. En el caso del reflujo no hay necesidad de hacer tanto. Y eso es en cuanto al bypass o mini bypass, etcétera. Y en la manga, Jerónimo, ¿qué es lo que haces? La manga es una cirugía que actualmente, o sea, de entrada, es la cirugía que más se realiza en el mundo. Y cuando logras tener un procedimiento que logra esas dimensiones de ser el procedimiento que más se realiza en el mundo, definitivamente es por algo bueno. Y esas cosas buenas que tiene la manga, uno, es que es una cirugía más sencilla, digamos, en cuanto al tiempo quirúrgico, más noble en cuanto a la parte nutricional. Solamente se retira, o digamos, solamente trabajamos en el estómago. El estómago es un órgano de digestión, es un órgano que descompone el alimento y la absorción sucede en el intestino. Por lo tanto, al quitar solamente la parte del estómago que se retira en la manga, que puede variar entre el 85%, 80, 90, dependiendo del caso del paciente, al solamente quitar esta parte, no genera, digamos, una limitación nutricional de largo plazo. A lo mejor al principio sí es importante suplementar a los pacientes porque por la cantidad de alimento que les permite... Claro, no te estás nutriendo igual. Tenemos que garantizar lo mínimo indispensable, pero en el largo plazo, que es lo importante, no va a generar una dependencia nutricional de vitaminas, proteínas, etcétera, etcétera. Por esa razón, además de que en la parte que se retira se va la hormona, o como el 90% de la hormona, una hormona que se llama grelina, que es la que genera a nivel central el apetito. Entonces, al quitar esta parte, los pacientes cursan con un periodo de tiempo, a lo mejor unos 18 meses, donde tienen realmente muy poco estímulo de apetito. Bueno, eso es algo importante porque, digo, me ha tocado mucho a mí, porque ya sabes que estás en todos lados y eres doctor y creen que sabes de todo. Entonces, te preguntan, oye, la manga y se me va a quitar el hambre. Es que yo como mucho. O sea, y me da miedo hacerme la manga porque siento que voy a comer poquito y voy a seguir teniendo hambre. Claro. O sea, y yo en lo poco o nada que sé de tu área, pues les explico, pues no, compadre, o no, comadre. O sea, se te quita el hambre. O sea, ya que comes, tu saciedad queda satisfecha. O sea, es más, ves la comida y dices, quítamela. O sea, ya no quiero más, ¿verdad? Claro. Les explico a los pacientes que, por ejemplo, si vamos a utilizar la unidad internacional de comida para el mexicano, que son los tacos. Aunque me va a regañar la doctora Muerto. Vamos a hablar de tacos. Si normalmente te llenabas con 7 tacos,
le digo, ni tu taco favorito, ni tu comida favorita, o sea, llega un punto de saciedad. O sea, no te puedes comer 50. O sea, llega un punto donde dices, hasta aquí. Sí, y si sí, te sí. ofrecen otro, aunque sea tu taco favorito, ya no lo puedes comer porque Ya no te cabe. ya no te cabe, estás Sí. saciado. Entonces, eso sucede con menor cantidad de alimento. Es decir, O sea, si ¿no? te comías 10, ahora te vas a comer uno 2. o dos, y te sientes como si te hubieras comido 10. Claro. ¿Verdad? Ahora, en el largo plazo, en el sostenimiento de la cirugía, para tener el mejor resultado, no puede ser una dieta basada en tacos, ¿verdad? Tiene que ser una Claro. dieta Sí, equilibrada. o sea, es un ejemplo. Un ejemplo en cuanto a la cantidad de alimento. Pero no quiere decir que te comas la porción de alimento que hoy te toca y entonces quieras comer más alimento y no puedas, porque Claro. ahí genera frustración. Claro. Hay un periodo de tiempo, que es aproximadamente unos 3 meses, que nuestro cerebro tiene, digamos, muy hipotéticamente, tenemos una plasticidad cerebral. Es decir, tardamos cierto tiempo en acostumbrarnos a algo nuevo, a todo. O sea, incluso si hoy vives en una casa y te cambias una mansión con alberca, cancha de tenis, todo así padrísimo, vas a extrañar tu casa los primeros meses. O si trabajas en algo y te ofrecen el puesto soñado de tu vida y te cambias de trabajo, vas a extrañar tu ambiente laboral los primeros 3 meses en lo que te acostumbras a algo nuevo. Claro. Eso es completamente normal. Nuestros pacientes pueden cursar con esa fase donde durante el primer mes estás en dieta líquida y si te tocó una reunión con los amigos y fuiste y está la carne asada y tú estás con un caldo porque estás en dieta líquida, es normal sentir cierto grado de frustración, claro, aunque no tengas hambre, ¿verdad? Porque les digo, todavía no estás preparado emocionalmente para enfrentarte a un alimento nuevo. Les explico sobre todo a los pacientes jóvenes. Digo, imagínate que cortaste ayer y hoy te estás topando a tu ex con otra, ¿verdad? O con claro. otra. O sea, por más que hayas cortado en una mala relación, no dejas de sentir ese impacto de algo que hoy ya no puedes hacer. O sea, que antes quería y ahora quiero y no puedo. Exactamente. O sea, esa parte es normal. He tenido pacientes que al mes, y es normal tener algún paciente que siente que está arrepentido de haberse operado, que no sabe si fue la mejor decisión porque ha experimentado ese mes donde tienes esa frustración de ansiedad. De que está en la dieta y aunque no tiene hambre, está viendo los alimentos que le gustan. Claro. Que les digo yo, es un poco como la película de Ratatouille, que cuando prueba el alimento, no se lo has visto, pero cuando prueba el alimento y se acuerda de la mamá que lo habrá, o sea, los alimentos es normal tener cierta relación emocional con los alimentos. Todas las culturas del mundo tienen ese alimento que se prepara en cierto momento del año para festejar algo. Todas las culturas del mundo. Por lo tanto, es natural del ser humano tener cierto apego emocional a los alimentos. Como habrá quien diga, yo no puedo ir al cine si no voy a comer palomitas, ¿verdad? O sea, unas cosas son de hábito, ¿verdad? O habrá quien, si no va al estadio y se come un hot dog, pues siente como que no fue al juego. O sea, hay cosas, alimentos que nos generan ciertos hábitos y ciertas emociones. Y eso es normal sufrirlas durante el primer mes, ¿verdad? Porque estamos teniendo el cambio. Nada de lo que sucede en ese mes, que es un poco más complejo, se mantiene para toda la vida. Okay. O sea, los alimentos después regresan en sus porciones, en sus momentos y en su equilibrio saludable. Los pacientes regresan y recuperan su alimentación. Ok, y hablando de las dos cirugías, entiendo que la manga bajas de peso por restricción, o sea, porque ya no te cabe más, ¿ok? Uh-huh. O sea, tú comes menos. Así es. El bypass o mini bypass, sigues comiendo menos, pero mucha parte de lo que comes no se absorbe, por eso te tienen que suplementar. Así es. O sea, son dos métodos diferentes de bajar de peso. Así es, digamos que la manga tiene un paso y el bypass tiene 2. Okay. O sea, en la manga trabajamos sobre el estómago, sí genera ciertos cambios metabólicos, sí aumentan ciertas hormonas que nos ayudan al control metabólico de los pacientes, pero no es el objetivo principal. Okay. Si hablamos de una cirugía metabólica, o sea, donde buscamos controlar la diabetes, el bypass es nuestro estándar de oro. Okay. En cualquiera de sus funciones, o sea, en cualquiera de sus versiones de bypass, es nuestro estándar de oro. Para el control de la gente, el bypass en Y, tenemos 50 años estudiándolo y sabemos todo lo que genera. Oye, Jerónimo, y digo, me imagino que obviamente a ti más, porque a eso te dedicas, pero a mí también me han preguntado, o me han dicho, o ¿sabes que fulanita o fulanito se operó una manga con tal doctor y no le jaló? O sea, enflacó 2 años y ahorita ya está igual o más. O sea, ¿eso a qué se debe? ¿Es por la técnica quirúrgica o es porque el paciente no se cuidó?
por el tipo de comida que come, que a lo mejor come poco, pero con alto nivel calórico, o que el estómago se va haciendo más grande. O sea, sí, sin duda, todo lo que mencionaste tiene un factor. O sea, la técnica quirúrgica, si de entrada el estómago es muy grande, pues va a permitir la entrada de más alimento. claro. Cuando hay diferentes casos, está el paciente que bajó 30, 40 kilos y después durante los años lo recuperó. ¿Verdad? Ese es un tipo, digamos, de reganancia de peso. Y está el paciente que bajó 5 kilos con una cirugía. Normalmente ese paciente que bajó 5 kilos con la cirugía, que nunca sintió restricción, pues hay algo en la técnica quirúrgica que habrá que revisar. Okay. Pero el paciente que tuvo una buena pérdida de peso y después reganó, en el caso particular de la manga, tenemos que entender que es una cirugía que ha evolucionado en los últimos 15 años. Es decir, no es lo mismo una manga realizada en los últimos 5 años que una manga realizada hace 15 años. Claro. Hace 15 años la técnica quirúrgica era distinta, se dejaban un poco más grande el fondo del estómago. Poco a poco durante los años hemos ido aprendiendo información adicional de la manga. Y entonces las mangas actuales son un poco más restrictivas que las mangas de hace 15 años. Claro. Y estas historias las vemos muy frecuente en pacientes con mangas de 7, 8, 10 años, de hace 10 años, ¿no? Donde me toca hacer las cirugías revisionales, donde entro a convertir ahora esta cirugía a un bypass y me encuentro con estómagos más grandes. Sí crece el estómago, todos los estómagos crecen. O sea, es imposible hacer una cirugía donde el estómago no se estire, porque el estómago, hay una frase que dicen, es que el estómago es un músculo y es un músculo que si tú lo forzas, lo haces, o sea, no es músculo estriado como el de los brazos, que si lo trabajas lo haces crecer, es músculo liso que se estira, que tiene una capacidad elástica. Por mejor que comas, ese estómago se va a estirar. Y se estira más o menos como al doble de la capacidad de como lo dejo el día de la cirugía. Okay. Es decir, un paciente que pueda comerse media lata de atún, a lo mejor al mes, lo normal sería que al año pueda comer a lo mejor todo el contenido de una lata de atún. Okay. Lógicamente queda mucho más pequeño. Claro, a lo mejor antes se comía 5 latas, ¿verdad? Claro, que el estómago normal. Y nunca me ha tocado un caso, ni cuando entro a hacer las cirugías de revisiones, que te encuentres un estómago del mismo tamaño que el estaba el nativo. Así es. Incluso algunos pacientes que después les he operado la vesícula, o se operan una hernia o algo, reviso el estómago a ver cómo se ve. Y la verdad es que sí, o sea, a simple vista, el crecimiento es del 20%, 30%. Oye, Jerónimo, y en el caso del hipotiroidismo, que es gente que está, por decir, si no estás controlado, o incluso los que están controlados, tienden a ganar peso, ¿les ayuda la cirugía? O por tener un problema hormonal, ya sea controlado o descontrolado, aún con la cirugía pueden seguir ganando peso. Sí, bueno, es un tema bastante frecuente. Y fíjate que tenemos muchos pacientes con hipotiroidismos secundarios a la utilización de fármacos para bajar de peso. Okay. Hay algunos fármacos que tienen hormona tiroidea en su contenido y entonces al utilizarlo por un largo periodo de tiempo hacen que al suspenderlo la dejas de producir. La dejes de producir, entonces tienen hipotiroidismos secundarios. La verdad que es un tema donde sí mejora la función ligeramente, sobre todo en pacientes sobre todo en pacientes con pérdida de peso es importante. Alguien que bajó 100 kilos, pues lógicamente requiere menos hormona tiroidea. No ayuda o afecta directamente la función de la glándula, como sí, por ejemplo, en la parte de la diabetes. O sea, sí tenemos pacientes que se ha reducido la cantidad de hormona tiroidea que requiere. No es una contraindicación, porque es una pregunta frecuente si por ser hipotiroidea no me puedo operar ahora. No es una contraindicación. Se valora, de hecho, a todos los pacientes previos a la cirugía con diagnóstico de hipotiroidismo o sin diagnóstico de hipotiroidismo, se les hace un perfil tiroideo porque es necesario evaluar cómo se encuentra su función tiroidea. Claro. Hemos detectado casos de hipotiroidismos que ni sabía no diagnosticados. Para eso existe el equipo multidisciplinario. Está la endocrinóloga que está con nosotros en el equipo, que es Carla Belver, que la conoces. Claro. Se envían con el endocrinólogo, se les da tratamiento para el control del hipotiroidismo. Y entonces, una vez que se controla, digamos, la función tiroidea, podemos programar su cirugía. Siempre hay una evaluación completa. Les digo, prácticamente le hacemos un check-up antes de la cirugía. Tenemos que medir todas las funciones vitales, tenemos que medir todos los perfiles
metabólicos. Sí, o sea, que el paciente esté seguro, tanto para él como para ustedes. Así es. Por eso es importante el proceso previo de la cirugía. A veces llegan pacientes que ya se quisieran operar mañana, ¿verdad? Porque es frecuente la historia de la paciente o el paciente que hace 10 años viene pensando operarse y hoy el fin de semana se topó a un amigo que se operó y le dice, opérate, es lo mejor que me ha pasado en mi vida. El lunes quieren ir a la cita y el martes se quisieran estar operando. Eso vuelve riesgosa la cirugía. Claro. ¿Verdad? Tenemos que, les digo, siempre hay un proceso, ese proceso previo de 2, 3, a veces hasta 4 semanas o incluso más, dependiendo del caso, le da seguridad al procedimiento. O sea, no es lo mismo hacer una cirugía en un paciente con todos los perfiles metabólicos descontrolados a un paciente donde a través de estas semanas previas, con tratamiento médico, con una dieta preoperatoria, lo llevaste a una mejor condición de salud y entonces en ese momento hacer la cirugía. Sí, o incluso puedes no operarlo. Claro, hemos tenido casos. Hay muy pocas contraindicaciones absolutas. Te cuento un caso reciente de una paciente que voló de Estados Unidos y en los estudios preoperatorios se le detectó un tumor en un riñón, que era prácticamente diagnóstico de un tumor maligno de riñón. No se puede hacer la cirugía. Fue un hallazgo. Ella se regresó a Estados Unidos, ya se hizo su nefrectomía, va en el proceso propio de la enfermedad que se le diagnosticó y en algún momento ella incluso cuando se fue de aquí dijo, voy a volver en 2 años, doctor, a operarme de la cirugía. O sea, ni en esos casos, digamos, es una contraindicación absoluta. En este momento no se puede hacer la cirugía. Claro. Y así nos pasa cuando diagnosticamos pacientes diabéticos que no lo sabían y estaban descontrolados, ¿no? Se meten en un proceso de control metabólico, a lo mejor tardemos 2, 3, 4 meses y en su momento hacemos la cirugía con la indicación mejor porque el paciente metabólicamente se encuentra mejor. Claro. Oye, Jerónimo, ¿y por qué crees que mucha gente juzga a los pacientes que se operan de una cirugía bariátrica? Eso es algo bien importante. Mi percepción o mi opinión es que todo parte de no entender a la obesidad como una enfermedad. Si no entendemos que la obesidad es una enfermedad, y es una enfermedad metabólica crónica. O sea, si no entendemos a la obesidad como una enfermedad metabólica, no podemos entender que tenga un tratamiento. Y lo traslado un poco a tu área. Suponiendo que alguien llega contigo con una lesión en el menisco. Desconozco, pero probablemente existen tratamientos previos a la cirugía. Sí, claro. ¿Verdad? A lo mejor lo mandas a rehabilitación, le das algunos medicamentos, algunos cambios en las medidas higiénico-dietéticas. Hay ciertos pasos antes de llegar a la cirugía. Pero si ese paciente eventualmente no hubo respuesta o tuvo una respuesta parcial o sigue teniendo dolor, es normal que le propongas una cirugía. Claro. Y cuando el paciente llega a su entorno social y dice, ¿sabes qué? Pues no me mejoró la rodilla, me van a operar. Estoy seguro que no hay nadie que le diga, te vas a operar. No, échale ganas. A lo mejor si le pones más ganas, te deja de doler. Claro. O sea, nadie lo juzga. Al contrario, todos ven cómo ayudarlo. Habrá quien haga oración por el paciente. O sea, hay un soporte de la familia por su cirugía. ¿Por qué cuando cambiamos de enfermedad se vuelve totalmente diferente? ¿Pero crees que es porque lo ven más como algo estético? Yo creo que es porque lo ven como algo estético, porque lo ven como la salida fácil, porque... O sea, deberías de hacer dieta, ponte a hacer ejercicio, bla, 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 bla. Porque hay un malentendido en que la obesidad es igual a come mucho y no hace ejercicio. Y sedentarismo. Hay un malentendido en que la obesidad es decisión del paciente. Entonces, esa misma fórmula, yo les digo, bueno, si esa fórmula es falsa, porque si fuera verdadera, entonces cuando la cambiamos, tendríamos que decir que todos los que están en su peso normal es porque comen súper bien y hacen ejercicio todos los días. Claro, y hay gente que no hace ejercicio, se pistea hay un diario. Buen porcentaje de la población. Y no engorda. Claro, que genéticamente no tienen esa enfermedad. Claro. Y así como alguien hoy puede tener lupus y alguien no lo tiene, o alguien puede tener algún tipo de cáncer y alguien no lo tiene, o otras enfermedades, genéticamente mis pacientes tienen esta enfermedad. Tienen una enfermedad donde metabólicamente es más sencillo aumentar de peso. Y lo puedes ver en las amigas que se pusieron a dieta las dos y una baja de peso y la otra no. O amigas que toman un viaje, que eso es algo frecuente, se van de viaje juntas, comieron exactamente lo mismo en el viaje y una subió 5 kilos y otra no subió. Entonces quiere decir que no es elección del paciente. Nadie elige tener una enfermedad.
Nadie de mis pacientes, Nadie quiere estar gordo. te puedo asegurar que nadie de los pacientes que acude a mi consultorio eligió tener sobrepeso. Claro. Al contrario, mis pacientes han hecho muchas más veces dieta, han hecho muchos más intentos de bajar de peso, han hecho muchas veces más intentos de adaptarse a un programa de ejercicio que la población general que está en su peso normal. Sí, aparte de la obesidad, digo, como tú lo dices, factores genéticos y considerarlo como una enfermedad, también al paciente emocionalmente le afecta bastante en sus relaciones personales, como tú lo decías, en la ropa. Hoy vamos a una playa, se van las amigas y pues no se puede poner el bikini, no se puede poner traje de baño, tiene que andar toda tapada, así como si estuviera... Y en el día a día, en el sentirse Sí, de los pacientes. claro, claro. Tengo muchos pacientes entre los 35 y 45 años que se operan por miedo a morirse, ¿verdad? Porque tienen miedo a tener una enfermedad que les cueste la vida. Lo más frecuente es que operemos pacientes en ese grupo de edad. Claramente, eso representa que la cirugía bariátrica es por salud, porque en ese grupo de edad es donde empiezas a desarrollar enfermedades que no las quieres tener. ¿Y crees tú que eso va de la mano que cuando los pacientes ya se vuelven padres de familia? O sea, que dicen, híjole, ya estoy gordo y tengo mi familia chica, déjame hago algo por mí ahorita, que no lo hicieron a lo mejor 10, 15, 20 años antes, que seguían igual. Claro, siempre hay un wake-up call. Okay. Y varía de paciente a paciente. Hay pacientes, te puedo hablar de todos los grupos de edad. Tengo pacientes, operé una pareja de señores de 60, 65 años, que su plan de retiro era, al finalizar o jubilarse ambos, irse a Europa de viaje. Y se operaron los dos porque dijeron, doctor, no aguantamos 2 cuadras en Europa, ¿verdad? O sea, queremos hacernos la cirugía porque fue nuestro plan de vida de toda la vida y queremos poder hacer ese viaje sintiéndonos bien. Lógicamente en los 30, el convertirte en papá o en mamá, el tener, digamos... O sea, ves la vida de otra manera. Te cambia esa parte de la percepción y es válido. Siempre, a veces da miedo, ¿no?, la cirugía. Y siempre les digo que es una evaluación de riesgos. O sea, ciertamente si hoy un paciente tiene un hermano gemelo y el paciente se opera y el hermano gemelo no, en este momento, lógicamente, sí se somete a un riesgo adicional al hacer una cirugía. Pero si analizamos los riesgos a 15 años hacia adelante, probablemente el paciente que se operó se quitó muchos más riesgos de enfermedades y riesgo de muerte que el paciente que no se operó. Hay un estudio que se publicó el año pasado donde la cirugía bariátrica puede llegar a reducir hasta 30% el riesgo de muerte en los pacientes que deciden hacérsela. Lógicamente varía si el paciente aparte era diabético, tenía obesidad mórbida, fumador, y corrigió todo eso a través de una cirugía, pues lógicamente disminuye el riesgo de muerte en sus siguientes años de vida. O sea, te da longevidad. Así es. Eso es una fake news, ¿no?, que corría mucho antes, que la cirugía bariátrica te quitaba 15 años de vida. Y frecuentemente en el consultorio dice, doctor, es que yo no me opero porque dice mi amigo o dice mi amiga o el vecino o quien sea, que si te operas pierdes 15 años de vida. Y la verdad es que es lo contrario. O sea, cuando alguien decide en cualquier edad, o sea, a lo mejor al paciente de 20 años no le pegue tanto ese tema. Porque no lo entiende. Porque no padece las enfermedades. Pero en cualquier situación de la vida, la cirugía bariátrica, digamos, te compra entre 10 y 15 años de vida hacia adelante porque te reduce el riesgo de enfermedades de muerte. En México, las causas más frecuentes de muerte están asociadas a la obesidad. ¿Qué indicaciones son las que utilizas tú para una cirugía bariátrica? Uno, lógicamente, por cuestiones del peso, o sea, sí tiene que tener para alguno de los tratamientos de 30 de IMC, que pueden buscar tablas, fórmulas para calcularlo, de 30 de IMC hacia arriba, son candidatos a algún tipo de procedimiento. Otro, definitivamente, es que el paciente esté convencido o convencida de que es el tratamiento ideal para ellos. A veces sucede que llegan al consultorio por presiones de la familia y me doy cuenta que el paciente no está listo para la cirugía. Y es importante que el paciente esté preparado emocionalmente para su cirugía con la convicción de que este es el tratamiento ideal. Bueno, ¿y qué haces en esos casos? Porque digo, a mí también me toca. Cuando ves pacientes así, te das cuenta que entra con la mamá o el papá o el esposo y le estás preguntando algo al paciente y el que te contesta es el familiar. O sea, tú dices, claro. O sea, está muy claro que este paciente no viene a cirugía. Sí, o sea, viene
el familiar a que tú lo operes. Claro. O sea, es difícil esa situación. O sea, Sí, pero es muy importante, incluso en los adolescentes, que yo creo que es el tema más frecuente cuando vienen los papás que no tienen un problema de sobrepeso para que se opere el adolescente que sí lo tiene. Y a veces me doy cuenta que el chavito y la chavita no se quieren operar. claro. Tienen mucho miedo a operarse. Pero te ha tocado, a mí sí me ha tocado y sí lo he hecho. Te ha tocado, o sea, decirle, ¿sabe qué, señor? ¿Sabe qué, señora? Espéreme un poquito fuera y hablas ya directo con el paciente. Claro. Incluso pacientes, ¿eh? O sea, recientemente pasó un caso donde yo le digo al paciente, no te veo listo o lista para operarte. Te veo, o sea, tienes todavía muchos Lagunas. miedos, muchas, o sea, siento que están acelerando el proceso de la cirugía. Y si aceleras el proceso de la cirugía, no lo disfrutan. Cuando la cirugía se hace en el momento apropiado, los pacientes disfrutan desde los laboratorios preparatorios que se están haciendo. Sí, porque saben que les va a cambiar la vida. Tienen puesta la mente en la meta, van con todo el proyecto, saben que desde la primera cita está empezando todo un proceso que les va a mejorar su calidad de vida. Ese es el tipo de pacientes que buscamos tener. O sea, en ese momento oportuno. Hay pacientes que a lo mejor, y muchas veces está forzado por alguna situación, ¿no? Porque a lo mejor se casa la hermana en 3 meses, entonces quieren operar para la boda, pero realmente lo están buscando como una salida para algo. La cirugía bariátrica no es eso. La cirugía bariátrica, los objetivos los tenemos que ver a 20, 30 años hacia adelante. ¿Qué es lo que te decía yo con los pacientes jóvenes? Que a lo mejor a los 20 años no entiendes que esta cirugía que te está realizando te va a mejorar tu calidad de vida en 30 años porque vas a llegar a los 50 años sin enfermedades metabólicas. Claro. Es muy difícil que alguien joven esté pensando en eso. Que tengo pacientes que lo entienden, pero pues es muy difícil sentirlo como aquel paciente diabético o como tu caso, ¿verdad? Que traía mucho reflujo y me desperté sin reflujo. Claro. O sea, eso se palpa al día siguiente. Claro. Son digamos, intenciones distintas en cada grupo de edad. Oye, Jerónimo, ¿y hay una edad mínima para hacer algún procedimiento de estos? Normalmente los casos, digamos, más habituales los tenemos entre los 16 y los 65 años. Casos fuera de esos grupos de edad requieren de una evaluación especial. Tenemos que evaluar el caso muy puntualmente. Cuando son menores de 16 años, requerimos que los evalúen pediatría, tenemos que ver el desarrollo. Pero eso sería porque es un niño que está, o niña que está en una obesidad mórbida, así, para su edad. Sobre todo cuando son menos de 16 años, más que los kilos de peso, es el impacto metabólico que esos kilos están teniendo. Okay. Es decir, cuando a los 14 años tienen un peso, pues sí, tienen un grado de obesidad, pero metabólicamente tienen resistencia a la insulina, hígado graso. He operado pacientes con hipertensión a los 15 años. Lógicamente, ya sabes la historia natural de la enfermedad hacia dónde va. Es innecesario a un joven... Sí, y le vas a cortar la vida, claro. Claro, o sea, es un paciente que a lo mejor a los 20, 25 ya va a estar necesitado de un trasplante renal o claro, diálisis. O sea, son pacientes que seguramente, si a los 15 años ya son hipertensos y tienen una resistencia a la insulina con ciertos cambios ya en su glucosa, la historia natural sería que a los 20, 22 van a ser diabéticos y a los 40 van a estar en diálisis. Sí, o antes, porque acuérdate que también está, pues si tienes 15, todavía te falta la edad del relajo, compadre. O sea, del antro, de la tomada, pues del desorden, que todo el mundo vive a cierta edad. Entonces, pues evidentemente es un paciente que se va a complicar. Claro, que va a ir avanzando en esa historia natural de sus enfermedades metabólicas. Entonces, esos casos sí es muy importante, incluso la evaluación psicológica, porque en ese grupo de edad, te hablo entre los 13 y los 16, ese grupo de edad hay adolescentes de 14 años que piensan como un adulto y hay adolescentes de 14 años que piensan como un niño. Claro. Entonces, es muy importante identificar que el paciente sepa lo que está realizando, sepa hacia dónde va, sepa qué representa la cirugía, cuáles son los cambios que va a tener, qué compromiso tiene adquirir con la cirugía. A cualquier edad tenemos que explicarles eso. Claro, pero ahí en ese grupo de edad es un tanto intenso. más vulnerable. Y en el otro extremo, es decir, de 65 años hacia arriba, pues básicamente es una correcta evaluación del paciente desde el punto de vista cardiovascular. Ver que se encuentren las condiciones apropiadas para poder transitar por una cirugía mayor sin ningún problema. Oye, Jerónimo, y en cuanto a la diabetes,
el resultado es igual para la diabetes tipo 1 y tipo 2. O sea, tipo 1, para la gente que no sabe, son los que no necesitan insulina. Tipo 2 son los que necesitan inyectar insulina, u otros fármacos. ¿La cirugía bariátrica tiene el mismo efecto en ambos tipos de diabetes? La correcta, o sea, para lo que se enfocamos es para la tipo 2, que son la que es desarrollada a partir de enfermedades, es decir, después de un proceso crónico de una enfermedad. En la tipo 1, normalmente son cuestiones más anatómicas, ¿verdad? En la tipo 2, que es la más frecuente, de hecho, está más asociada, es la que está asociada al sobrepeso. Sí requerimos que el paciente tenga un grado de obesidad, porque a veces llegan a la consulta pacientes sin obesidad, con diabetes tipo 2, que... Sí lo dije bien, saben, la tipo 2 es... al revés. Al revés, La tipo 2 es la que, la que... O sea, la tipo 1... La doctora Carla se va a arrancar los pelos ahorita que veas. Te va a marcar cuando lo vea. No, la tipo 1 es la que antes le decía diabetes juvenil. ¿Por qué ya no se le dice diabetes juvenil? Porque ya tenemos jóvenes con diabetes tipo 2. La tipo 1 es la que el problema se encuentra anatómicamente en el páncreas. Que no produce. Que no produce insulina. Que son los pacientes insulino dependientes. Así es. ¿En qué les puede llegar a beneficiar la cirugía bariátrica a ellos? En lo que le beneficiaría a alguien que no es diabético. Es decir, si tiene un grado de obesidad, al mejorar su condición de obesidad, va a requerir menos fármaco. Es decir, va a requerir menos insulina. Pero como su cuerpo no la produce, la va a tener que seguir utilizando. En los pacientes diabéticos tipo 2, que se ha desarrollado como una enfermedad crónica, esos pacientes tienen muy buena mejoría. Tenemos pacientes, ahora utilizamos unos sensores de monitorización continua de glucosa, donde los pacientes lo tienen el día de su cirugía, hacemos la cirugía y vemos cómo desde las 24 horas posteriores a la cirugía el bypass empieza a tener efecto y un buen porcentaje de los pacientes se van del hospital sin tratamiento médico, solamente monitorizándose, que se monitorizan con ya sea el sensor o el celular y ven cómo su glucosa se mantiene en rangos normales. Hay algún porcentaje de pacientes que sí tenemos que aportar medicamentos durante el primer mes, pero te puedo decir que pacientes que se realizan su cirugía antes de los 5 años del diagnóstico de diabetes, más del 90% tienen un resultado positivo. O sea, muy buen porcentaje ya no vuelve a utilizar fármacos para la diabetes después de su cirugía. Hablando particularmente del bypass. Del bypass. Doctora Carla, no se vaya a enojar conmigo. Todo esto es en vivo, no se edita nada. Y sí vio que corregí de volada. Le dije a mi compadre, se me hace que lo dije al revés. Tienes medio punto. Sí, medio punto, para que no me vaya a regañar. Pero bueno, bueno, pregunta que todo el mundo a lo mejor te hace. ¿Cuál es el paciente más obeso, con más peso que has operado? Mira, eso es importante porque hay un programa, lógicamente, que vemos o que está... Kilos mortales. Sí. Con el doctor Nausaradan. ¿Todavía existe ese doctor? Sí, claro, y está, y el programa se sigue grabando. Ese programa está grabado en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, en ese programa, lógicamente, es frecuente, de hecho en inglés se llama My 600 Pounds Life. Es decir, mi vida en 600 libras hacia arriba, que más o menos sean como 270 kilos. No, están gigantes. O sea, tienen una obesidad extrema. Ese tipo de pacientes, encontrarlo en nuestro medio es muy difícil. O sea, los latinos, ni por estatura, ni por nuestra genética, difícilmente llegamos a tener esa cantidad de kilos. Sí. O sea, es frecuente encontrar en Estados Unidos personas que por su sobrepeso utilizan vehículos de transporte. Si tú vas a Las Vegas, a un centro comercial, ahí están. Encuentras a alguien que se traslada en un carrito por su sobrepeso. En México no es tan frecuente encontrar eso. O sea, sigues yendo a los centros comerciales, vemos más porcentaje tal vez de pacientes con sobrepeso y obesidad, pero no en una obesidad extrema. Por lo tanto, lo más frecuente de operar en nuestro medio no es el paciente con obesidad extrema 500 de 200, kilos, 400. 80. Sí existen y sí es un buen tratamiento para ellos, pero lo más frecuente que tenemos son hombres y mujeres entre 35 y 45 años que tienen unos 30 o 40 kilos de peso arriba. Sin embargo, un 80% de esos pacientes tienen algún cambio metabólico. Es decir, ya tienen resistencia a la insulina, ya tienen hígado graso, ya son hipertensos, ya tienen ciertas enfermedades. Es decir,
los latinos tenemos mayor obesidad visceral. Okay. Es decir, a lo mejor está la obesidad que es de la pared abdominal hacia afuera, que te permite subir a 300 kilos sin enfermedades metabólicas a lo mejor, y está la obesidad visceral, que es cuando acumulamos la grasa en los órganos. Okay. Y entonces, con muy poco peso, tenemos desarrolladas enfermedades metabólicas. Okay. Por lo tanto, digamos, son pacientes distintos. Hemos operado pacientes de 250 kilos sin duda, pero no es lo más frecuente. O sea, lo más frecuente es operar mujeres y por la estatura promedio de la mujer mexicana, pacientes entre los 90 kilos, 80 kilos, dependiendo de la estatura. He operado pacientes, mujeres de 1,45, que lógicamente en 75 kilos, 80, ya están, que tienen obesidad grado 2. Claro. Pero si a alguien le digo, la paciente pesa 80 kilos, parecería no ser candidato a una cirugía bariátrica. Pero por eso es importante. Su estatura. Claro, por eso hacer la relación con la estatura y las enfermedades que en ese momento estén presentando los pacientes. Oye, y en relación hombre-mujer, ¿qué es más frecuente? Es más frecuente por publicaciones, es más frecuente que las mujeres se hagan la cirugía. En mis casos en particular, yo creo que tendremos un 60% mujeres, 40% hombres. Y mucho tiene que ver por el abordaje que le damos a los pacientes, porque hablamos de salud, porque hablamos que no es una cirugía estética. Por lo tanto, nuestro mensaje llega a un número de hombres mayor que entienden que la salud es el principal objetivo de la cirugía. Incluso los pacientes hombres no buscan llegar a un IMC de 20. Frecuentemente tengo pacientes hombres que llegan y me dicen, doctor, ya estoy muy flaco, ya me da miedo seguir bajando. Y en el InBody les digo, pues estás en obesidad grado 1 todavía. O sea, hay que bajar otros 10 kilos, porque es mucho de la percepción. Claro. Un paciente, por ejemplo, de 1,70, una mujer quiere pesar 60 kilos y un hombre quiere pesar 80. O sea, hay un gap de 20 kilos de diferencia en el objetivo visual físico. Que tampoco estamos peleados con eso. Para mí es muy importante que el paciente llegue al peso donde se sienta muy cómodo, siempre y cuando las enfermedades metabólicas estén controladas. Es decir, si un paciente quiere pesar 80 kilos, pero todavía tiene resistencia a la insulina, su diabetes no está controlada, no ha controlado su hipertensión, es ilógico dejarlo en ese peso. Necesitamos llegar al peso. Sí, si no, no sirvió de nada. O sea, estás más flaco, pero estás igual de enfermo. ¿Eh? Pero cuando el paciente ya ha corregido todas sus enfermedades metabólicas y se siente cómodo en 80 kilos, pues no tenemos que obligarlo a bajar a 70 para que ahora se sienta incómodo físicamente. Claro. O sea, es muy importante entender lo que cada paciente está buscando. Oye, Jerónimo, y háblame un poquito del equipo multidisciplinario que tienes. O sea, porque atrás de ti, está Memo, que lo conozco muy bien, tu anestesiólogo, estás tú, que está en el quirófano, tu ayudante, pero no son todos. O sea, hay todo un equipo atrás. Así es, y siempre les digo que la mejor parte de mi práctica como cirujano es el equipo multidisciplinario que está alrededor de mí. O sea, es un equipo de personas apasionadas por lo que hacen, que siempre quieren dar ese extra por los pacientes, que constantemente están pensando en cómo hacer mejor lo que hacen en su área. Y una parte de lo quirúrgico, Memo, el doctor Guillermo Benavides, que es el anestesiólogo principal del equipo, tuvo una certificación igual que la mía. Específicamente en lo que ustedes hacen. En obesidad, y que es una historia interesante porque él se convirtió en el primer anestesiólogo fuera de Estados Unidos que este organismo certificador certificó como anestesiólogo especializado en obesidad. O sea, fue el primero en Latinoamérica. De hecho, su insignia de Master Anesthesiologist es la primera vez que se ve en el mundo, porque en Estados Unidos los anestesiólogos pertenecen al hospital. En Estados Unidos la certificación es se la dan al hospital. En México y en muchas partes del mundo, los anestesiólogos funcionan como nosotros. Son médicos ajenos al hospital, independientes, que asisten a la cirugía. Por lo tanto, a él, lógicamente, hubo todo un proceso de certificación y se le otorgó. De hecho, al mismo tiempo obtuvimos ambos la certificación. La de cirujano pues ya existía previamente para México. Y están por lo que ante los cirujanos que ambos, los cirujanos con los que me asisten, que es el equipo quirúrgico, todos estamos certificados en cirugía bariátrica, por supuesto. Está la parte del equipo multidisciplinario clínico, que yo lo divido en dos, como que el grupo de nutrición y psicología
y está el equipo multidisciplinario extendido, que es donde entran por los cardiólogos, endocrinólogos, nefrólogos, traumatólogos, o sea, dependiendo de lo que cada paciente necesita. Claro. En la parte de nutrición y psicología, hay 3 personas dentro del equipo de nutrición. Está la doctora Mónica, que es la jefa de la parte de nutrición. Está Aranza y está Maite, que son nutriólogas del equipo. Ambas. Sí, Mónica tiene una cuenta, ¿cómo se llama? My Healthy Doctor. MyHealthyDoctor.mx. Sí, algo así, síganla, yo sigo. Es bastante mejor para las redes sociales que yo. Sí, que la licenciada Aranza también igual. Ahí está haciendo sus es menús. LN Izundegui, me parece su cuenta. Y está Maite, que también tiene su cuenta. Que me regaña porque no me tomo la proteína todos los días. Compadre. Sí, siempre les digo hoy, que... Hoy sí me la tomé, ahí está en el carro. Siempre se me regañó. Son orientaciones, no son regaños. Siempre les digo que no pueden tener cirujano barco y nutriólogas barco, pues no bajarían nuestros pacientes. ¿No? Es un equipo, y la verdad que igual en psicología está Alejandra, Paola y Mariana, que se incorporó al equipo recientemente. Todas ellas tienen sus certificaciones, todas ellas tienen sus diplomados dentro de cirugía bariátrica y las certificaciones también del organismo que es la Surgical Review. Eso nos convirtió en el primer equipo en México que teníamos, digamos, todas las áreas certificadas por el organismo certificador. Ellas fueron las primeras en su área en certificarse en México, como Care Specialist de bariatría. Y la verdad que son un equipo que me exige a mí. Y eso habla del compromiso que tienen con los pacientes. Normalmente soy exigido por mi equipo multidisciplinario a hacer cosas nuevas para mejorar la calidad de la atención de los pacientes. Todas y todos están pensando todos los días cómo hacer mejor el trabajo, cómo el paciente se sienta más cómodo, cómo los pacientes tengan más accesible la información. Todas, porque lo pueden ver en sus redes sociales, sobre todo las nutriólogas, van a los centros comerciales donde estén y constantemente están buscando qué productos nuevos. Sí, las he visto y que las vitaminas y que... ven la manera de cómo los pacientes tengan acceso a vitaminas que a lo mejor no tenemos disponibles en México. Constantemente acompañan a los pacientes en su proceso inicial a través de mensajes, de videollamadas, de consultas adicionales. Son un equipo que van más allá de lo que digamos, en la entrega profesional, van más allá de lo que el paciente requiere en algunas ocasiones para garantizar que tienen lo que necesitan. Y también dentro del equipo está el doctor Jorge Galán, que es el coordinador de toda esta logística del equipo, desde que el paciente contacta por primera vez a nuestro consultorio hasta que el paciente se opera, y Mónica coordina toda la parte del seguimiento. Lógicamente, todo este equipo que está alrededor de los pacientes hace que el paciente se sienta tranquilo a su cirugía. ¿Cuántos son, compadre? ¿15? Más o menos, como unos 15, digamos, con el que tiene contacto directo el paciente, más, lógicamente, los cardiólogos, endocrinólogos, nefrólogos y a la parte del equipo quirúrgico, que a veces el equipo quirúrgico son lo que menos ve porque, por ejemplo, a Guillermo, tengo pacientes que me dicen, doctor, al doctor Guillermo lo conozco por las fotos, pero la vez que no me acuerdo porque... Sí, pues estaba bien drogado. Me acuerdo que me habló, pero ya cuando me desperté, pero bueno, siempre está ahí. Claro. Guillermo además tiene su subespecialidad inicial fue de anestesiología cardiovascular. Sí, eso te da mucho más seguridad. Claro, cuando se formó el equipo, para mí era muy importante tener un anestesiólogo con especialización cardiovascular, porque potencialmente... Son pacientes que pueden tener una complicación transoperatoria. Cardiovascular, así es. Entonces tenemos la tranquilidad y la seguridad que cualquier evento cardiovascular que tengamos se puede resolver ahí. Se puede resolver. Oye, ya hablamos de todo lo bonito, compadre. Vamos a hablar un poquito de las cosas que a lo mejor que no son tan agradables. Sin extendernos tanto, ¿cuáles son las complicaciones más frecuentes? Mira, yo las divido en 4 grupos. Lógicamente, en el primero, la complicación más terrible que pudiéramos tener en cualquier procedimiento, así vayas a quitarte un lipoma del brazo, pues es la muerte. Y hablando de mortalidad, hoy la cirugía bariátrica está muy, muy bajita la estadística de mortalidad en cirugía bariátrica. ¿Por qué? Por todo lo que ya platicamos. Por la especialización de los equipos, por los hospitales que ahora tienen equipos específicos. Sí, aparte porque no los operas de un día para otro. Exactamente. Porque se preparan. Ha de haber gente que seguramente así lo hace. En cualquier cirugía puede ocurrir una catástrofe. O sea, eso es inevitable, cualquier procedimiento quirúrgico. A todos nos ha pasado. Claro, les digo, como subir
desde que te subes a un avión, sabes que potencialmente ese avión se puede caer. Que es muy bajita la probabilidad de que suceda, es muy bajita. Pero en esa parte, todo lo previo nos ayuda a ir detectando. Recientemente detectamos un paciente en su prueba de esfuerzo positiva para isquemia cardiovascular. Es un paciente que ahora pues, va a cateterismo. Se detectó previamente que ese paciente se pudo haber infartado corría ahí. un riesgo de 30% de infarto en la cirugía. Claro. Ese estudio previo pues, nos quitó esa parte de tener una complicación importante. Lógicamente, en la parte de la mortalidad está más asociado al peso del paciente, a todas las enfermedades que trae detrás. Toda esa parte. Haciendo a un lado esto, hablando ya de las complicaciones propias de los procedimientos, tenemos complicaciones que requieren una reintervención. Es decir, que tengo que volver a operar al paciente porque algo sucedió. ¿Cómo? Esas particularmente son sangrados que suceden dentro de las primeras 24 horas, un sangrado abundante que tengo que regresar al quirófano a poder a lavar o clipar o lo que haya sucedido, o pacientes que tuvieron una ruptura de la anastomosis o de la línea de las grapas y que hoy tienen algo que se conoce como fugas, que son muy, digamos, muy famosas dentro del ambiente de la cirugía. Difícilmente, algo que dicen frecuentemente los pacientes es que se abren las grapas. Las grapas, cuando utilizas marcas correctas, en nuestro caso siempre utilizo la mejor grapadora disponible que existe, en este caso la de Ethicon, la que a mí me parece la mejor, la de Ethicon, de la compañía Johnson & Johnson, siempre nueva, siempre cartuchos nuevos, o sea, todo en el tope de la calidad. Claro. Difícilmente las grapas se rompen. Normalmente lo que sucede es que se puede desgarrar el estómago que tiene sujeto la grapa. Okay. Te hablo que hace 10 años, 2 años, 2007, el porcentaje de fugas que existían eran de alrededor del 7%, 6-7%. Actualmente es del 0.1%. Es decir, en estos 15 años han bajado mucho las complicaciones específicamente de eso. Bueno, eso es importante también reconocerte que es parte también a tu gran técnica quirúrgica, como has de tener socios o colegas que también operan bien. Claro. Porque hay raza, como en todos lados, que operan por operar y abaratan con tal de ganarse otras cosas y pues pasan en otras cosas. Y a lo mejor te llegan esas complicaciones a ti para que tú las arregles. Eso que dices de abaratar las cosas, siempre les digo a los pacientes, efectivamente hay muy buenos grupos de trabajo en Monterrey, gente que se dedica bien a hacer cirugía bariátrica, que al igual que yo tienen equipos multidisciplinarios, algunos de ellos mis maestros, algunos de ellos mentores, otros de ellos, llegaré a la edad donde tenga alumnos. Pero definitivamente hay buenos grupos de trabajo en Monterrey especializados en este tema. Y siempre les digo que el costo de la cirugía, que es un tema, siempre es el mismo para los pacientes. Podrán encontrar un lugar que en pesos cueste menos, pero cuesta más en riesgo. Entonces, cuando equiparas el verdadero costo de la cirugía, hay cirugías que las puedes pagar con más riesgo, con menos pesos, pero con más riesgo. Claro. ¿Verdad? Y eso es bastante importante entenderlo, porque se pueden deslumbrar por encontrar precios súper baratos, pero a fin de cuentas les digo, en algo está el ahorro. Y muchas veces es en la calidad de los insumos. Pues sí, compadre, cómprate un Mercedes en la agencia y ve y comprar un tianguis. O sea, toda esa parte... El Mercedes es el mismo. Exactamente, toda esa parte es diferente. Pero bueno, volviendo al tema de las complicaciones, estas complicaciones hoy son del 0.1%, son complicaciones que no deberían de costarle la vida al paciente, atendidas bien en su momento, bien diagnosticadas. Afortunadamente también como ha evolucionado la tecnología para no tener complicaciones, ha evolucionado la tecnología para resolverlas. Claro. Y muchas de estas complicaciones hoy se pueden resolver por métodos menos invasivos que antes. En otro grupo, esto te hablo del 0.1%. Tenemos otro grupo de complicaciones menores, digamos que no representaron una reintervención, que pueden ser que se infectó algún puerto quirúrgico, que el paciente, la más frecuente es que el paciente se deshidrate porque no logró juntar la cantidad de líquidos en este primer mes. Okay. Pacientes que a lo mejor tuvieron un sangrado, no requirieron una reintervención, pero a lo mejor necesitaron algún paquete globular adicional. Cosas de ese tipo se pueden presentar en el 1-2% de los casos. Okay. Y después viene un cuarto grupo de complicaciones, si lo queremos ver así, que son las de largo plazo. Es decir,
la gran mayoría de ellos nutricionales y la gran mayoría de ellas asociadas a cirugías donde hubo alguna modificación intestinal, ya sea como bypass, switch duodenal, derivaciones biliopancreáticas, que tienen que ver con el bajo aporte vitamínico, ¿no? O sea, alguien que... Quiero entender que también ahí, la cirugía más compleja exige mayor cuidado por parte del paciente. Así es. Tiene que estar tomándose sus proteínas diario, sus vitaminas, hidratarse, comer bien, bla, bla, bla. Siempre les digo, los pacientes de bypass, el bypass no tolera malos pacientes. O sea, si eres un muy mal paciente que nunca te tomaste tus vitaminas, nunca tuviste una buena nutrición, tarde o temprano el bypass te cobrará nutricionalmente. Vas a regresar. O sea, vas a tener algo de anemia, vas a tener alguna deficiencia. Eso es lo que podría suceder. La manga un poco menos. La manga, lo que tenemos hoy a largo plazo es el reflujo precisamente. Porcentaje, hay publicaciones que reportan hasta 20% de pacientes con reflujo en el largo plazo. En mis pacientes hemos visto menos reflujo y no porque yo opere mejor. Creo que veo menos reflujo en mis pacientes con manga porque soy más estricto. A lo mejor los estudias mejor, exacto, haces una mejor valoración preoperatoria que otros. Y en la toma de la decisión, en el tiempo, en invertirle el tiempo necesario a cada paciente de que logre entender un paciente con reflujo por qué es importante hacerse un bypass y no una manga. Entonces, en ese tiempo, recientemente tuve una paciente que más o menos en su consulta tardé unas 2 horas en poderle explicar por qué era mejor hacerse un bypass que una manga. Y le decía, me tardé más en explicarte esta parte que en lo que me voy a tardar en hacerte el bypass. Pero era muy importante que lograra entender la importancia de que alguien que ya tiene mucho reflujo no se realice una manga y realizar el bypass gástrico. Sí, si no se lo haces porque va a ser un problema para ti. Exactamente. Y va a tener un deterioro en su calidad de vida. Lo que tú me decías hoy de el miedo de irte a dormir. Ahora imagínate que todas las noches sabes que te va a pasar. Hombre, cállate. Entonces, esa parte es importante en ocasiones, como y lo entenderás tú siendo doctor, hay ciertos pacientes con los que es muy importante tomarte ese tiempo adicional en la consulta y transmitir la importancia de la decisión que se está tomando. Exacto. Y hay unos también a los cuales les tienes que decir, yo no te opero. Claro, y los tenemos. O sea, los tenemos. Sí, porque sabes que te vas a meter en un problema por su personalidad y porque no va a hacer caso. O porque no hubo la empatía o algo y pues mejor... Claro, y ser honestos en los alcances. En mi caso, que a lo mejor a ti te toquen cirugías, aquel paciente de 2 o 3 cirugías previas, llegan frecuentemente a mi consulta pacientes que ya tienen una cirugía previa o que vienen buscando cierto beneficio adicional con otra cirugía y tienes que ser honesto en los alcances de una tercera o cuarta cirugía. Claro. Hay pacientes que efectivamente, tristemente han tenido 3 cirugías fallidas por diferentes razones y que a lo mejor con un buen abordaje quirúrgico logres darles un beneficio. Y hay pacientes que sí los podría operar, pero el riesgo-beneficio no lo justifica. Es decir, la cirugía es muy grande, con mucho riesgo, para un beneficio muy pequeño. Claro. En esos pacientes creo que primero es un abordaje correcto multidisciplinario. O sea, primero es decir, 3 a 6 meses con el equipo y a lo mejor ahí resolvemos el problema. A lo mejor la solución no está en otra cirugía, sino en un correcto abordaje multidisciplinario. Ok. Oye, y ya para finalizar, Jerónimo, no vamos a hablar de precios, pero ¿cómo manejas tú tus cirugías? ¿Cómo, ya que decides que se van a operar, cómo es el pago? ¿Tiene que liquidarse ahí mismo? ¿Ofreces planes? Normalmente tenemos muchas opciones de financiamiento. Hay financiamientos pues, a través de tarjetas de crédito, a través de una financiera, que es Alivio Capital, con quien principalmente trabajamos, que se maneja como un crédito, si fuera a sacar un crédito automotriz. Okay. Pues definitivamente la parte de las tarjetas, que ahí sí dependemos que el paciente tenga, pues digamos, esta capacidad su crédito en la tarjeta para poder ponerse a meses a pagos con mensualidades su cirugía. Perfecto. Entonces, bueno, y otro tema que era más frecuente, las compañías de seguro, los terceros pagadores. Cada vez afortunadamente vemos más compañías de seguros que han entendido que la cirugía bariátrica no es estética. Si no es por una enfermedad. Así es, que han entendido aparte, el beneficio. O sea, creo yo que es una mensada por parte de ellos, porque el mayor gasto pues son las complicaciones derivadas de una diabetes o de una enfermedad cardiovascular para las aseguradoras. Llámese
transplantes diálisis, cateterismos, bla, 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 bla. Si todo eso está causado por una obesidad, pues mejor paga la cirugía de obesidad y te vas a evitar millones y millones y millones y millones en gastos que pudiste haber evitado, ¿verdad? Claro, y eso parte del punto de que la cirugía bariátrica estaba catalogada como una cirugía estética. Ahora se empieza a entender que la cirugía bariátrica no es una cirugía estética, sino es una cirugía que mejora la salud de los pacientes. Cuando logremos enviar el mensaje correcto, entonces nuestro entorno empezará a cambiar. Empezará a cambiar los terceros pagadores que entiendan que es un beneficio en la salud de sus pacientes y es igual de importante en algunos pacientes realizarse una cirugía bariátrica que quitarles el apéndice, que arreglarles un menisco, claro, que arreglar una cirugía. O sea, vamos a entrar en el catálogo de tratamientos que son un tratamiento para una enfermedad. Y socialmente lograremos llevar al punto a dos cosas principalmente. Una es a no juzgar al paciente que padece obesidad o no entenderlo como muchas veces ves a un paciente con obesidad en la calle y habrá quien juzgue y diga, ¿por qué no se pondrá dieta? Sin saber si a lo mejor si esta dieta ya ha bajado 20 kilos en el último mes. Claro. ¿Verdad? O a veces dicen, mira, esta persona con obesidad lo contenta que va. Pues a lo mejor bajó 10 kilos en el último mes, ¿va? Y por eso va contento. O sea, no podemos juzgar. Y ese es el estigma que queremos retirar de los pacientes con obesidad. Que no porque un paciente padezca obesidad quiere decir que nunca ha intentado bajar de peso, quiere decir que es un paciente que sea flojo, o quiere decir que sea un paciente que no se preocupe por su salud. Claro. Ese es el estigma que hay que retirar. Y por otra parte, llevar el mensaje a nuestro entorno social que la cirugía bariátrica es el tratamiento quirúrgico de una enfermedad metabólica que es la obesidad. Y que a través de ese tratamiento quirúrgico logramos mejorar la calidad de vida de los pacientes, les llevamos salud a los pacientes y que sí, tiene un efecto secundario que los baja de peso y los hace verse muy bien. Y siempre les digo, ojalá ese fuera el efecto secundario de todos los tratamientos médicos del mundo. Un Claro. efecto secundario muy positivo que le da mucha felicidad a los pacientes, que les permite, recientemente un paciente me mandó una foto haciendo scuba diving, haciendo buceo, y me dice, doctor, nunca pensé que pudiera volver a bucear. ¿Verdad? ¿Cómo medimos eso en número? Claro. ¿Qué número le pongo a ese beneficio que llevamos a los pacientes? Siempre digo, lo que más me apasiona de lo que hago es lo que no puedo medir en un Excel. O sea, los kilos que puedo anotar, los laboratorios, todo eso lo podemos medir. El impacto que la cirugía tiene en cada paciente es completamente diferente. Afortunadamente, siempre es positivo y logramos cambiar y mejorar la calidad de vida de las personas. Oh, qué bueno, Jerónimo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nada más antes de terminar, estás en el Cristus Muguerza Sur, que es el de la carretera, séptimo piso, consultorio. 717, bueno, es de 715 a 719. Okay. Estamos ahí todo el equipo multidisciplinario. El Hospital Muguerza Sur definitivamente es un hospital que cuenta con toda la infraestructura necesaria para ofrecerle un tratamiento de calidad a los pacientes con obesidad para estos procedimientos. Es algo muy importante de entender que nuestros pacientes tienen ciertas necesidades de infraestructura especiales. Claro, que no no puede ser en cualquier lugar. Cliniquita. Exactamente, y el Hospital Sur aparte tiene un compromiso directo con la cirugía bariátrica, entienden perfectamente el beneficio que esta cirugía representa para nuestra sociedad y tienen un compromiso social también con nuestros pacientes con obesidad. Perfecto, Jerónimo. Pues muchas gracias y esperemos volverte a ver por aquí. Ya en las cápsulas pongo tus datos, tus teléfonos, tu cuenta de Instagram y pues a jalar, compadre. Claro, y después con gusto nos volvemos a ver a lo mejor para resolver ya dudas más específicas de toda esta parte. Te agradezco dos cosas. Una es haberme invitado y como te lo dije al principio, sé tu agenda, que no es una agenda libre. Es una agenda pues, ¿y la tuya, compadre? Con trabajo. Te agradezco como médico que hagas este esfuerzo por llevar la información correcta a la sociedad. Como te dije al principio, porque solamente así podemos equilibrar ese mundo de las redes sociales con información verdadera y que podamos ir mejorando esa parte. Como doctor y como el gremio te agradezco que
que hagas este esfuerzo por... No, gracias llevar por la todo, información. Jerónimo. Pues ya sabes que más que agradecido contigo, te lo he dicho muchas veces y pues aquí estamos. Muchas gracias. A ti.